Me dio un ataque de tos bien fuerte. Este, Desde hace rato traigo un problema de tos, de flemas. Hasta me pinté los labios. Sí, ya sé qué es lo que estoy somatizando. Ya también me atendí. Este, Andamos comiendo dátiles y entrándole de todo para poder hacer que esto que no quiero verbalizar y que me cuesta trabajo expresar, este, trascienda, ¿no? Bueno, continuamos. Me voy a ir otra vez en la partecita de aquí de arriba, ¿no? Comprendiendo que las autoridades no habrían de brindarles ninguna clase de ayuda en su lucha contra Tecpatl y decididos más que nunca a impedir que éste lograse darse a conocer como escultor, Cowatzin y sus secuaces tomaron la determinación de movilizar a la opinión pública en su contra, para lo cual urdieron una hábil maniobra. Dos jóvenes que les eran adictos hicieron el simulacro de unirse a los disidentes. Abandonando los talleres donde trabajaban, fueron aceptados en el Yoyonchin y al igual que sus demás compañeros comenzaron a recibir lecciones de Tecpatl y a laborar con él en la ejecución de la obra escultórica que éste había iniciado. Apenas habían cumplido una semana en su nuevo trabajo cuando los dos traidores solicitaron ser readmitidos en sus antiguos talleres y a la vez que simulaban un profundo arrepentimiento por su pasajero desvarío, comenzaron a propalar a los cuatro vientos la versión de que Tecpatl proyectaba destruir la fe del pueblo en los dioses, para cuyo propósito estaba esculpiendo una obra indescriptiblemente grotesca, una burlesca representación de la máxima deidad femenina, la venerada Coatlicue. El propósito de Tecpatl al realizar dicha obra, afirmaban sus detractores, no era solo mofarse de los sentimientos del pueblo, sino hacer patente el profundo desprecio que profesaba hacia la deidad misma. Finalmente se repetía en contra del artista el mismo cargo del que se le acusara años atrás, o sea, llevar una vida consagrada al vicio, añadiendo a ello haber convertido el taller de Yoyonsin en un antro de corrupción en donde se practicaban toda clase de excesos. Aun cuando la verdad de las cosas era que la vida privada de Tecpatl no solo podía calificarse de irreprochable, sino incluso de ascética, y que en materia religiosa su personalidad estaba muy próxima al misticismo. Un creciente número de personas desconocedoras de la auténtica forma de ser del joven escultor aceptaban como válidas las calumnias que día con día difundían los secuaces de Cowatzin. Los familiares de los numerosos jóvenes que habían abandonado sus trabajos para convertirse en discípulos y colaboradores de Tecpal, molestos de que estos hubiesen trocado un prometedor futuro para formar parte en algo que a sus ojos no tenía sentido alguno, dolidos por la actitud de rebelde intransigencia que caracterizaba a todos los seguidores de Tecpatl, y sin creer que en verdad fuesen las intensas jornadas de trabajo y no la práctica de toda clase de vicios lo que habían convertido a dichos jóvenes en unos extraños en sus propias casas, contribuían en forma importante con sus incesantes peroratas en contra del artista a que la opinión pública comenzase a ver en Tecpatl a una auténtica amenaza social. Cuando Cowatzin juzgó que la inamat, ina, inam, inimadversión que los habitantes de Tenochtitlán por Tecpatl había llegado a un punto tal que ya podría impulsarlos fácilmente a la acción. Urdió un plan para solucionarlo de una vez por todas, aquel espinoso asunto. Mientras sus enemigos se preparaban para poner en práctica sus siniestros propósitos, Tecpatl trabajaba sin descanso en la doble misión que para esa etapa de su vida se había impuesto:
realizaron una obra escultórica diametralmente distinta a todas las producidas en el pasado y formara un alto número de artistas que, dejando a un lado la labor de simples imitadores de las obras de arte toltecas, fuesen capaces de iniciar un auténtico movimiento de renovación artística. Asimismo, procuraba en unión de sus seguidores incrementar al máximo posible la producción artesanal del taller de Yoyotzin, con objeto de no convertirse en una carga demasiado pesada para la modesta economía del generoso anciano. El engaño sufrido por Tecpatl a manos de los dos jóvenes espías al servicio de Coahuatzin había constituido un duro revés para los propósitos del escultor, quien deseaba mantener en secreto la ejecución de la obra que estaba llevando a cabo hasta que no estuviese del todo terminada, pues de acuerdo con su inveterada costumbre, se había propuesto demolerla una vez concluida si no resultaba de su entera satisfacción, como había hecho con todas sus anteriores creaciones. Qué grueso. Ignorantes de que había llegado a la fecha fijada por la celada tendida en su contra, Yoyotzin y Tecpatl, acompañados de varios de sus ayudantes y de algunos porteadores, se dirigieron al igual que todos los días primeros de cada mes al mercado de Tlatelolco. El propósito que les guiaba era vender a los comerciantes del mercado los productos de cerámica elaborados en el taller durante los 20 días anteriores. Las canoas que transportaban la mercancía se deslizaban muy lentamente sobre las calzadas del agua, a causa del excesivo peso depositado en ellas. Apenas habían traspasado los límites del mercado cuando Yoyotzin y sus acompañantes comenzaron a ser insultados soezmente por numerosas personas. Sin hacer caso de la creciente lluvia de injurias, los integrantes del pequeño grupo se encaminaron hacia los locales donde operaban los mercaderes con los que habitualmente celebraban las transacciones, pero estos se negaron a adquirir la mercancía que les llevaban, aduciendo que no deseaban tener ninguna clase de tratos con individuos viciosos y degenerados. Desconcertados ante la hostilidad de que eran objeto, el anciano alfarero y sus jóvenes amigos optaron por retirarse cuanto antes del mercado, pero al retornar sobre sus pasos, los insultos de la multitud se hicieron aún mayores, e intempestivamente un sujeto llegó hasta Yoyotzin y con rápido ademán le propinó una bofetada en el rostro. Mocos, cabrón. Ante el cobarde ataque a su generoso protector, Tecpatl perdió la serenidad y lanzándose sobre el agresor lo derribó al suelo de un solo golpe. Se inició al instante una furiosa sacapela. Incontables personas se arrojaron en contra de Tecpatl y de sus amigos agrediéndoles a golpes y puntapiés, y a pesar de que estos se defendieron bravamente, la incontrastable superioridad numérica de sus adversarios no tardó en imponerse. Los jóvenes fueron salvajemente golpeados hasta dejarlos inconscientes. Después los agentes provocadores al servicio de Coahuatzin, que eran los que habían asusado y dirigido a la multitud durante todo el zafarrancho, apartaron el maltrecho cuerpo de Tecpatl y sin hacer caso de las súplicas de Yoyotzin, procedieron a recostarlo contra un muro y comenzaron a repartir entre la gente canastas llenas de piedras, invitando a todos los presentes a que las lanzasen contra el joven escultor. ¡Qué cabrón! ¿Qué es lo que pasa cuando alguien habla mal a tus espaldas, cuando te desprestigia, cuando te condena, te juzga profesionalmente, personalmente? El difundir estos comentarios, sean verdad o no, ¿qué te dice de esa persona que lo hace? Como por qué no tener, en vez de hablar a tus espaldas y desprestigiarte, ¿por qué no ir directamente? ¿No? Cobardes. Son personas que no tienen esa capacidad
de diálogo, esa capacidad de comunicar, de expresar, no estoy de acuerdo contigo, no me parece, o de hablar directamente, ¿no? Hombres y mujeres y en cualquier ámbito. En cualquier ámbito, puede ser en el ámbito de trabajo, puede ser en el ámbito de la familia, en el ámbito de la amistad. ¿Qué te dice de esa persona que actúa así, ¿no? Y qué karma genera. Cómo estas personas, al tomar ese tipo de acción, sonará muy raro, pero cuando alguien te quita de tu propósito o de algún proyecto, de alguna pareja, de algún sueño o de algo, dice mucho de ellos, pero de alguna manera también te acerca más al premio o a tu propósito. Suena raro, pero más allá de que tú actúes con revancha, con sed de venganza, cuando eso lo pones hacia que tome acción estos ser superior, llámese Metatron, el venado azul, Kayumari, Dios, tus guías espirituales, y lo pones en este altar y dices, háganse cargo de estas personas o de esta situación, empiezas a mover la energía. Entonces, vamos a ver cómo va desarrollándose esto, ¿no? El hábil plan trazado por Coahuatzin para eliminar a Tecpatl, propiciando un motín popular que diese fin a la vida del artista, estaba por cumplirse. Algunas piedras volaban ya por los aires y rebotaban junto a Tecpatl, cuando una grácil figura femenina se abrió paso entre la enardecida muchedumbre y, atravesando con paso firme al espacio vacío existente entre la turba y el desfallecido cuerpo del escultor, llegó junto a este y le tendió los brazos, ayudándolo a reincorporarse. Un murmullo de asombro se extendió entre la multitud al reconocer a la recién llegada, cuyo nombre comenzó a correr de boca en boca. Se trataba de Citlalmina, la iniciadora de la rebelión juvenil con la que había dado comienzo la lucha libertaria del pueblo azteca. Citlalmina había llegado al mercado justo en el momento en que los provocadores repartían las canastillas de piedras e incitaban a la gente a lapidar a Tecpatl. Un solo vistazo a lo que ocurría le había bastado para formarse un juicio acerca de la situación, así como para tomar la determinación de intentar salvar la vida del escultor. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Tecpatl se mantenía en pies, esbozando una dolorida sonrisa a través de sus ensangrentadas facciones. Airadas voces surgían de la muchedumbre pidiendo a Citlalmina que se apartase para dar comienzo a la lapidación. ¡Hijos de la chingada! Pero ella permanecía inmóvil, sosteniendo con su cuerpo buena parte del peso de Tecpatl y evidenciando con su actitud la inquebrantable decisión de compartir la suerte del artista. Pocas personas, hermanito, hermanita, pocas personas van a estar dispuestos y dispuestas a caminar contigo, a caminar a tu lado, a dar la cara y acompañarte en el infierno, a atravesarlo, el miedo, la oscuridad. Pocas personas. Pocas personas te van a visitar en la cárcel. Pocas personas van a extenderte la mano y van a decirte, no te juzgo ni te condeno. Te acompaño en este sentimiento. Te acompaño en este sentimiento. Pocas personas.
Con su actitud, la inquebrantable decisión de compartir la suerte del artista, fuese esta la que fuere. El rostro de Citlalmina, famoso en todo el Anáhuac por su resplandeciente belleza, reflejaba con toda claridad los sentimientos que la dominaban en aquel instante. No había en su interior el menor asomo de temor por lo que pudiera ocurrirle. Sus grandes ojos negros relampagueaban con ira, reprochando con la mirada a la multitud su cobardía, en forma mucho más elocuente que el más conmovedor de los discursos. Lentamente el ensordecedor griterío de la gente comenzó a disminuir de tono hasta extinguirse por completo, sobreviniendo un pesado y tenso silencio. La superior presencia de ánimo de Citlalmina había terminado por imponerse sobre los desatados impulsos de furia de la muchedumbre. Sin dejar de sostener a Tecpatl, que se movía con gran dificultad a causa de los innumerables golpes recibidos, Citlalmina inició un lento avance hacia la salida del mercado. Las compactas filas de gente se iban abriendo a su paso sin presentar resistencia alguna. Un cambio brusco se había operado en el ánimo de la multitud, trocando sus agresivos sentimientos en una mezcla de profundo arrepentimiento y de vergüenza colectiva por su reciente proceder. Mira, cuando pasan este tipo de situaciones, ya sea a nivel personal o profesional, esas personas que hablan de ti, cuando se ven en el espejo no pueden engañarse y no pueden escapar de ellos o de ellas. La conciencia ahí está. Y en tu lecho de muerte se manifestará y se te presentará. Recuérdenlo. Citlalmina y Tecpatl se encontraban ya en los confines del mercado, cuando hizo su aparición un pelotón de soldados comandados por un oficial. Ante la presencia de las tropas, la multitud optó por desbandarse con gran rapidez. En la gran plaza quedaron tan solo Yoyotzin y los jóvenes discípulos de Tecpatl, en cuyos cansados y doloridos rostros podían verse con toda claridad las huellas dejadas por el desigual combate que acababan de librar. A pesar de todo lo ocurrido, sus amigos rodearon alborozados a Tecpatl, felicitándolo por haber logrado salvar la vida. El oficial trasladó a todos los integrantes del maltrecho grupo hasta el cuartel más cercano, en donde sus heridas fueron atendidas. A la mañana siguiente, y de acuerdo con las instrucciones dictadas expresamente por el propio Itzcoatl, una fuerte escolta acompañó hasta el taller de Yoyotzin tanto al anciano alfarero como al escultor y sus amigos, concluyendo así el azaroso episodio. Aquí hay un comentario. Dice: con motivo de este incidente, las autoridades aztecas ordenaron la constitución de una guardia especial para la vigilancia del mercado y crearon un tribunal que tenía por objeto dirimir cualquier controversia que se suscitase dentro del mismo. Ok. Como los policías que ves así de que cuando están en los mercaditos o en la calle, ¿no? Dice: el grave altercado ocurrido en el mercado de Tlatelolco, que tan cerca estuviera de originar la muerte de Tecpatl, constituyó en realidad un acontecimiento en extremo venturoso para el escultor, pues debido al mismo habría de sumarse a su causa un nuevo aliado del incalculable valor, poseedor de la fuerza de un huracán desencadenado, Citlalmina. Cuando al día siguiente de aquel en que ocurrieran los disturbios, Tecpatl y sus amigos retornaban al taller de Yoyotzin en compañía de la escolta. Citlalmina los aguardaba ya al frente de un numeroso grupo de mujeres. Citlalmina no se
Citlalmina no los aguardaba ya al frente de un numeroso grupo de mujeres. Citlalmina no se limitó a manifestar su buena disposición y la de sus acompañantes para colaborar con los artistas en aquello en que estos considerasen les podría resultar de utilidad, sino que de inmediato puso en marcha un vasto plan de acción tendente a contrarrestar las aviesas maniobras de Coahuatzin. En primer término, las mujeres aztecas tomaron por su cuenta la distribución de los productos de alfarería que se elaboraban en el taller de Yoyonchin, utilizando para ello el sistema de ventas directas de casa en casa, nulificando en esta forma el bloqueo económico con el cual, merced a la complicidad de los mercaderes, los enemigos de Tecpátl y Yoyonchin pensaban doblegarlos. Acto seguido, Citlalmina pasó a la ofensiva. Su penetrante inteligencia le había hecho entender con toda claridad el verdadero motivo de aquel conflicto, el temor de un grupo de artistas mediocres a perder sus jugosas ganancias, lo que ocurriría fatalmente en cuanto la población comenzase a valorar las obras realizadas por artistas de verdadero genio. Así pues, era indispensable, si en verdad se quería obtener la victoria en aquella nueva lucha, lograr la elevación de la conciencia crítica de la sociedad tenochca en lo relativo a cuestiones artísticas. En todo el valle de Anáhuac existían restos fácilmente localizables de las antiguas ciudades toltecas. Numerosos grupos organizados por Citlalmina se dieron a la tarea de escarbar en ellos para obtener objetos que fuesen representativos del arte desarrollado en esos tiempos. Una vez extraídos, se procedía a estudiarlos y a compararlos con aquellos objetos similares que se elaboraban en los talleres de Tenochtitlán. En todos los casos, el resultado de la comparación resultaba altamente desfavorable para los nuevos productos, pues su calidad era de un grado de inferioridad tal que no podían pasar desapercibido ni ante el ser menos dotado de sensibilidad artística. Noche tras noche comenzaron a celebrarse reuniones cada vez más numerosas en diversos sitios de la ciudad. En ellas, Citlalmina y sus colaboradores que exponían la índole de las investigaciones que venían realizando presentaban ante la consideración voy. Creo que tengo que quedan. Sí. Tengo media hora para leer. Sí, se arma. Exponían la índole de las investigaciones que venían realizando. Presentaban ante la consideración de los asistentes toda clase de objetos antiguos y modernos. Promovían y apasionadas discusiones entre los participantes y generaban con ello un creciente interés sobre cualquier tema relacionado con las actividades artísticas y artesanales que se desarrollaban en la comunidad tenochca. A pesar de que en un principio Tecpátl se negó reiteradamente a participar en esta clase de reuniones, tanto porque la reserva de su carácter era contraria a toda actividad pública, como por el hecho de que no le agradaba desatender ni un solo instante el trabajo que estaba realizando, terminó por acceder a ello ante la indoblegable insistencia de Citlalmina. La presencia de Tecpátl en las reuniones originaba invariablemente las mismas reacciones. Al iniciarse estas, era claramente perceptible que privaban el ambiente un abierto sentimiento de animadversión en contra del escultor. Eran tantas las calumnias que se habían propalado acerca de su persona, pero en cuanto éste comenzaba a exponer sus ideas acerca de la necesidad de crear un arte nuevo y vigoroso que en verdad constituyese una auténtica expresión de los sentimientos y anhelos del pueblo azteca, la actitud de sus oyentes iba variando rápidamente. Primero lo escuchaban con curiosidad, después con profundo interés y finalmente con apasionado entusiasmo. Sin poseer dotes oratorias de ninguna especie, la fuerza de sus convicciones y la nobleza de su espíritu eran de tal grado que Tecpátl lograba comunicar a través de sus palabras una buena parte del afán que lo dominaba por llevar al cabo sus elevados ideales. Como resultado de aquellas reuniones,
El número de personas que comprendían y compartían las tesis que en materia de renovación artística propugnaba el escultor era cada vez mayor. En cambio, que en contra de sus intereses comenzaba a operarse en la opinión pública, no pasaba desapercibido para Kowalski y su camarilla. Sin embargo, cuando intentó efectuar con miras a impedirlo, se estrellaba invariablemente contra una conciencia popular cada vez más despierta, que conducida bajo la acertada dirección de Citlalmina y de un numeroso grupo de jóvenes entusiastas e inteligentes, parecía adivinar con suficiente anticipación las maniobras del Culhuacano, impidiendo su realización a través de una eficaz organización. Los provocadores enviados a las reuniones donde se debatían estos temas artísticos eran siempre localizados y expulsados a golpes. En torno al taller de Yoyotzin se formó un constante servicio de vigilancia armada, realizada por gente del pueblo, que impedía tanto la posibilidad de una agresión a quienes allí laboraban como cualquier intento de destrucción de la ya casi terminada obra escultórica realizada por Tecpatl. Finalmente, la tan temida posibilidad de que sus intereses económicos se vieran afectados comenzaba a convertirse en una realidad para el grupo de Kowalski, pues la venta de sus productos había empezado a disminuir en forma ostensible, indicando con ello que se estaba operando una profunda transformación en el gusto artístico de la población azteca. Una vez que Tecpatl concluyó la escultura en que se había venido elaborando y habiendo quedado satisfecho con la realización de la misma, se dirigió nuevamente al Templo Mayor para comunicar a Tlacael que deseaba obsequiar su obra a la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. En su carácter de sumo sacerdote de la respetada y milenaria institución, Tlacael le aceptó el ofrecimiento de Tecpatl y fijó la fecha en la que, acompañado de las más altas autoridades del reino, acudiría al taller de Yoyotzin a recibir personalmente la escultura. Una enorme expectación se despertó en todo el pueblo azteca en cuanto tuvo conocimiento de estos hechos. Hasta esos momentos, nadie que no fuesen los propios ayudantes de Tecpatl, con la excepción de Yoyotzin y de los 2 espías enviados por Kowalski, habían tenido oportunidad de contemplar la escultura, razón por la cual seguían corriendo los más disparatados rumores acerca de la misma. Un incesante afluir de gentes deseosas de asistir al acto de la entrega de la obra de Tecpatl comenzó a efectuarse desde los más diversos rumbos hacia la capital azteca. Al aproximarse el día en que había de tener lugar este acto, eran ya verdaderas multitudes las que diariamente hacían su arribo a Tenochtitlán. Aterrorizado ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, Kowalski perdió la noción de las proporciones y urdió una nueva maniobra que entrañaba ya la realización de actos que podían calificarse de abierta rebelión en contra de las autoridades aztecas. Contratados por Kowalski, numerosos soldados tepacnecas que habían combatido en las filas del desaparecido ejército de Maxtla comenzaban a concentrarse en Tenochtitlán, confundidos entre el torrente humano que en número siempre creciente acudía a la capital del reino. Los mercenarios penetraron en la ciudad y fueron alojados en los talleres pertenecientes al Culhuacano y a sus secuaces. Kowalski proyectaba utilizar estas tropas para dar muerte a Tecpatl y a sus ayudantes. El momento escogido para ello sería durante la ceremonia en la cual, ante la presencia del pueblo y de las autoridades, el joven escultor haría entrega de su recién determinada escultura al portador del emblema sagrado. Un grupo de provocadores realizaría primeramente un último intento tendente a promover una revuelta popular, vociferando en contra de la escultura, a la que calificarían de imperdonable sacrilegio cometido en contra de la deidad que pretendía representar. Incitarían al pueblo a que exterminase de inmediato al autor de aquella profanación. Si el pueblo no secundaba a los provocadores, entrarían en acción las tropas mercenarias. Su actuación había sido planeada para producir un impacto paralizante de efectos definitivos. Tras vencer cualquier posible resistencia, procederían al asesinato de Tecpatl, de Yoyotzin y de sus respectivos ayudantes.
Finalmente, demolerían la escultura hasta convertirla en un montón de escombros. El hecho de que todo esto pretendiese realizarse ante la presencia de las más altas autoridades del reino hacia del atentado un acto de imprevisibles consecuencias, ya que resultaba imposible anticipar la actitud que asumirían frente a semejantes acontecimientos los dirigentes tenochcas, así como los extremos a que podría llegar una vez iniciada su acción. El contingente de tropas mercenarias integrado por antiguos soldados tepagnecas poseídos de un ciego afán de venganza. La noche anterior al día en que habrían de tener lugar la tan esperada entrega de la obra de Tecpatl, Tlacaelel recibió un aviso de Izcoatl solicitándole que acudiese inmediato a una reunión de emergencia del Consejo Consultivo del Reino. La intempestiva reunión había sido convocada a instancias de Moctezuma. El comandante en jefe de los ejércitos aztecas tenía informes confirmados de que un número aún no precisado de tropas mercenarias había penetrado en Tenochtitlán y se hallaban alojados en diversos talleres de la ciudad, listas para tratar de impedir, por la fuerza, la celebración de la ceremonia que había de efectuarse a la mañana siguiente. El flechador del cielo había acuartelado ya a sus tropas y solicitaba se le autorizase para tomar por asalto esa misma noche los talleres que servían de refugio a los mercenarios, así como para proceder a la captura de Coahuatzin y de todos sus cómplices. Ante el asombro de los ahí presentes, Tlacaelel se manifestó en contra de que fuesen las autoridades las que adoptasen las medidas necesarias para hacer frente a la amenaza surgida en la propia capital del reino. El pueblo tenochca, afirmó el Xiuhua-Coatl azteca, no era ya un organismo indefenso que pudiese ser devorado por la primera ave de rapiña que se cruzase en su camino. Los nefastos días en que una partida de audaces podía penetrar hasta el corazón de Tenochtitlán y en un ataque sorpresivo dar muerte a su máximo gobernante eran cosa del pasado. La vigilancia de la ciudad para preservarla de las acechanzas de sus enemigos constituía una responsabilidad de todos sus habitantes, y éstos sabrían encontrar por sí mismos la respuesta más adecuada a la maniobra urdida por un puñado de sujetos, que lo mismo como artistas que como conspiradores, habían manifestado una total falta de talento y una insufrible mediocridad. Después de escuchar los razonamientos de Tlacaelel, Izcoatl estuvo de acuerdo en que por el momento las autoridades no debían emprender acción alguna para dar así al pueblo la oportunidad de mostrar su capacidad para organizarse y defenderse de quienes pretendían engañarlo. Sin embargo, opinó que no sería prudente acudir a la ceremonia al día siguiente sin contar con la debida protección de una fuerte guardia armada. Una vez más, Tlacaelel sostuvo un parecer contrario, al afirmar con vigoroso acento: el gobernante no necesita protección cuando se encuentra entre su pueblo, no merece llamarse gobernante. A ver, funcionarios públicos. No, ¿verdad? No, les queda muy grande el puesto. Lo repito, el gobernante que necesita protección cuando se encuentra entre su pueblo no merece llamarse gobernante. En su vista de la segura confianza manifestada por Tlacaelel de que el pueblo sabría hacer frente apropiadamente a la situación, el monarca dio por concluida la reunión y los integrantes del Consejo Consultivo retornaron a sus respectivas moradas. Antes de retirarse a sus habitaciones, el portador del emblema sagrado subió hasta la cúspide del templo mayor para observar desde lo alto la ciudad. Era ya pasada la medianoche, sin embargo resultaba obvio que Tenochtitlán no dormía. Una gran tensión se percibía claramente en el ambiente. Incontables lucecillas brillaban por todos los rumbos de la capital azteca, evidenciando con ello que una gran parte de sus habitantes permanecía aún en vela. En la negra superficie del enorme lago se movían las luces de numerosas canoas que se desplazaban en dirección a la ciudad.
a donde continuaban llegando los grupos de personas deseosas de estar presentes en el acto de entrega de la escultura de Tecpatl. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Tlacaelel mientras recordaba al joven escultor causante de toda aquella conmoción, y en aquel instante presintió que en esa ocasión no se hallaba solo en su imperturbable confianza frente al destino, sino que esta misma actitud era compartida también por otra persona. Y el azteca entre los aztecas tenía razón, pues aquella noche, tras revisar hasta el último detalle de su recién terminada obra y proceder a envolverla con gruesos ayates, Tecpatl, sin percatarse al parecer de la febril emoción que imperaba entre sus ayudantes y amigos, se había retirado muy temprano a su aposento, en donde dormía con un sueño tranquilo y reposado. Tlacaelel se encontraba aún en sus habitaciones cuando fue informado de que Coahuatzin y los dirigentes de las corporaciones de artistas y artesanos existentes en Tenochtitlán lo aguardaban para acompañarlo al acto que tendría lugar aquella mañana. Coahuatzin y sus allegados saludaron al Cihualcótl azteca con grandes muestras de aparente afecto. El culhuacano pronunció un breve discurso en el cual, en nombre de las distintas organizaciones de artistas y artesanos ahí representadas, expresó la supuesta satisfacción que embargaba los componentes de dichas instituciones con motivo de la obra realizada por Tecpatl. Tlacaelel escuchó pacientemente aquellas palabras rebosantes de cinismo e hipocresía, a la vez que observaba con atenta mirada a cada uno de los integrantes de aquel grupo, percatándose al instante del incontrolable nerviosismo que les dominaba. El semblante de Coahuatzin era el de un hombre al borde del colapso. Sus ojos, hundidos en medio de profundas ojeras, reflejaban un profundo terror. El continuo tic le desfiguraba el rostro y sus palabras no poseían ni la fluidez ni el meloso acento que caracterizaba su natural hablar, pues ahora tartamudeaba y entrecortaba las frases, acentuando con ello el grotesco aspecto que tenía toda su figura en aquellos momentos. El portador del emblema sagrado concluyó para sus adentros que Coahuatzin, al impulso de su naturaleza ambiciosa e intrigante, se había dejado llevar por los acontecimientos hasta el grado de pretender preservar sus intereses, organizando una conspiración que le llevaría inexorablemente a un choque frontal con las autoridades del reino, empresa del todo desproporcionada a su capacidad y posibilidades, pero de la cual no podía ya desligarse a pesar de que seguramente hacía tiempo que se hallaba arrepentido de haberla iniciado. En unión de tan poca grata comitiva, Tlacaelel se dirigió al encuentro de Itzcoatl. El monarca lo aguardaba en compañía de las principales personalidades del gobierno azteca. Nuevamente, Coahuatzin improvisó algunas balbuceantes frases para expresar su lealtad al rey y la complacencia que le producía la ejecución de la obra llevada a cabo por Tecpatl. Los mandatarios respondieron en forma fríamente cortés a los afectuosos saludos de los dirigentes de las corporaciones de artistas y artesanos, con la excepción de Moctezuma, quien de plano se negó a dar respuesta a los saludos de los conspiradores, limitándose a traspasarlos con fiera mirada. La actitud del guerrero incrementó al máximo el manifiesto pavor que dominaba a los acompañantes de Coahuatzin, varios de los cuales dieron la impresión de que podían caer desmayados de un momento a otro. No deseando prolongar por más tiempo aquella embarazosa Espérenme. Ya tengo que hay que conectar esto porque si no podemos continuar la lectura. Ay. ¿Ya contenta, computadora? Está muy bueno esto. Mi cabello.
No deseando prolongar por más tiempo aquella embarazosa situación, Izcoatl dio la orden de caminarse cuanto antes al taller de Yoyontzin. Una enorme multitud esperaba a sus gobernantes en la gran plaza central, deseosa de acompañarles durante todo el trayecto. Muy pronto el avance de los dignatarios por las calles y canales de la ciudad se convirtió en un entusiasta homenaje del pueblo a sus autoridades. Tlacaele, Izcóatl y Moctezuma eran vitoreados en forma incesante y atronadora. Un festivo ambiente de alegría imperaba en toda la capital azteca. Tlacaele no veía a Citlalmina por ningún lado, pero adivinaba su inconfundible aliento e inspiración en todo cuanto contemplaba. En los emocionados rostros de los niños y niñas que agrupados en numerosos conjuntos entonaban por doquier vibrantes canciones, en los semblantes enérgicos y decididos de los jóvenes, que dando muestras de una organización y disciplina impecables mantenían una efectiva vigilancia en el amplio sector de la ciudad comprendido en el recorrido, y en general en el evidente sentimiento de altiva y segura confianza en sí mismo que parecía caracterizar a todo pueblo azteca en aquellos momentos. Ante tan palpables muestras de la existencia de una conciencia popular, vigilante y poderosa, Tlacaele no tuvo la menor duda de que las fuerzas mercenarias al servicio de Coahuatzin no se atreverían a intentar acción alguna. Tanto la comitiva como la inmensa multitud que le seguía se detuvieron al llegar frente a la casa de Yoyotzin, con objeto de que la escultura de Tecpatl resultara visible desde el exterior al mayor número posible de personas. El artesano había ordenado desde el día anterior se derribara una buena parte de la barda que rodeaba al taller. En esta forma, las curiosas miradas de los recién llegados se posaron de inmediato en el enorme bulto envuelto en toscos ayates que se encontraba colocado sobre una recia plataforma en el centro del patio. Listo. Tecpatl y Yoyontzin aguardaban la llegada de las autoridades a la entrada del taller. La serena actitud del joven contrastaba marcadamente con la intensa emoción que dominaba al anciano. Tecpatl presentó ante los dignatarios aztecas a los jóvenes que habían colaborado con él en la ejecución de la escultura. Tlacaele observó en todos ellos esa mirada en un mismo tiempo soñadora y enérgica que caracterizaba a los auténticos artistas. Autoridades y artistas avanzaron hasta llegar junto a la plataforma. Detrás de ellos se apretujaba un enorme gentío que había invadido ya cuanto espacio disponible existía. El patio del taller, los techos de las casas cercanas, las calles adyacentes y los amplios terrenos aún no construidos que existían frente a la casa de Yoyotzin. Los ojos de todos los presentes no se despegaban ni un instante del misterioso envoltorio, como si intentasen arrancar su cubierta a fuerza de mirarlo. De un ágil salto, Tecpatl se encaramó en la plataforma y luego, con un ademán no exento de cierta solemne teatralidad, deshizo de un solo tirón el nudo del grueso cordel que mantenía unidos todos los ayates. Estos cayeron al instante dejando al descubierto su oculto contenido. Únicamente la paralizante e inenarrable sorpresa que tal vez se produzca en el espíritu de aquellos a los que la muerte arrebata en forma repentina, podría compararse a la conmoción que se generó en el ánimo de los espectadores cuando surgió ante ellos, la imagen de la deidad que sintetizaba en su ser uno de los dos aspectos, el femenino de la dualidad creadora. En un primer momento, ninguno de los presentes creyó que se hallaba ante una mera representación escultórica de la venerada Coatlicue, sino más bien juzgaron que por algún incomprensible prodigio les era dado contemplar a la manifestación real y verdadera de la deidad. Y es que aquella efigie en piedra era mucho más que una simple escultura. En ella habían sido plasmadas en forma magistral
intuiciones presentidas por el pueblo azteca a lo largo de siglos, oscuros sueños adormecidos en el subconsciente colectivo y elaboradas concepciones teogónicas de los cerebros más esclarecidos, aparecían ahora claramente representados en una obra magnífica y terrible. Estática, muda, fascinada ante lo que contemplaba, la multitud permanecía extrañamente inmóvil, como si desease prolongar indefinidamente aquel singular instante de éxtasis y comunión colectivos. Haciendo un esfuerzo, Tlacaele logró finalmente sustraerse al estado cercano a la hipnosis en que se encontraban todos e intentó de inmediato analizar la obra con un espíritu puramente crítico. La escultura constituía primordialmente una conjunción de los símbolos genialmente integrados en una sola figura. Cada uno de los múltiples detalles que componían la obra aludía a la profunda concepción de carácter cósmico religioso: caracoles, serpientes, manos, corazones, cráneos, garras y cabezas de águila, así como los demás elementos contenidos en el monolito, poseían un significado específico y era tendiendo al mismo, que habían sido colocados y armonizados en aquella obra de fuerza y vigor indescriptibles. Aquella simétrica y majestuosa escultura era un auténtico compendio de conocimientos materializados en piedra, y el desentrañar plenamente su significado constituía una labor que requería una buena cantidad de tiempo, incluso para una mente como la de Tlacaele. Así pues, el portador del emblema sagrado optó por dejar para posteriores observaciones el lograr una apreciación integral de la obra, y dirigiéndose a los sacerdotes que la acompañaban, les instó a dar comienzo a la ceremonia de consagración de la escultura. Lentamente, como si cada uno de sus movimientos constituyese para ellos un enorme esfuerzo, los sacerdotes dieron inicio al acto religioso de consagración de la imagen en piedra de la deidad que simbolizaba las fuerzas cósmicas del signo femenino que animan la tierra y que dan origen a la vida y a la muerte. El heredero de Quetzalcóatl presidía la ceremonia pronunciando con recia voz las sacramentales palabras, fórmulas milenarias preservadas en virtud de una celosa tradición que había logrado mantener incólumes los sagrados rituales. Sumido aún en aquel estado de conciencia que le había permitido alcanzar el éxtasis colectivo, el pueblo mantuvo un respetuoso silencio a lo largo de toda la ceremonia. Al concluir esta, el hechizo que imperaba en el ambiente pareció comenzar a desvanecerse, y un murmullo de voces expresando su admiración hacia la obra de Tecpatl se dejó escuchar por doquier. Izcoatl mandó llamar al jefe de los porteadores, que tendrían a su cargo la misión de transportar el monumental efigie desde aquel lugar hasta el templo mayor, y le ordenó dar comienzo a la operación. Un elevado número de cargadores rodeó en un instante la escultura, discutiendo sin cesar sobre la mejor forma de llevar a cabo la difícil maniobra. Desplazándose mediante una base colocada sobre pesados y uniformes troncos de árbol que iban siendo movidos con gran cuidado, la colosal efigie inició su avance hacia el centro de la ciudad. En el momento mismo en que la operación del traslado daba comienzo, se suscitó un acontecimiento del todo inesperado, sin que existiese al parecer un motivo especial para ello. La reverente actitud de la multitud se trocó repentinamente en un sentimiento de ira incontenible. Miles de puños se alzaron amenazadores señalando a Coahuatzin y a los demás dirigentes de las corporaciones de artistas y artesanos. Un solo rugido, proferido al unísono por incontables gargantas, hizo estremecer al aire, produciendo un eco de ominosas vibraciones. Tal parecía que una pesada venda se hubiese desprendido bruscamente de los rostros de todos, permitiéndoles percatarse tanto de los mezquinos intereses que guiaban la conducta de los supuestos artistas como de las bajas argucias de que éstos se habían valido para intentar impedir la realización de la admirable obra que ahora se erguía triunfante ante sus ojos. Una ola humana, vengativa y colérica, se precipitó hacia el lugar donde se encontraban Coahuatzin y su camarilla.
Profiriendo agudos gritos de terror, los falsos artistas se refugiaron en el interior de la casa de Yoyochin, quien en unión de Tecpatl, así como los discípulos de este y de sus propios ayudantes, intentaba vanamente contener el avance de una airada multitud. Tlacaelel y Moctezuma prosiguieron tranquilamente su camino, sin manifestar el menor interés en lo que ocurría. Izcoatl, por el contrario, se volvió rápidamente sobre sus pasos, e internándose en la casa del artesano, subió a la azotea y desde ahí conminó con enérgico acento a la multitud, ordenándole dispersarse de inmediato. Atendiendo a las indicaciones del monarca, el pueblo se retiró a las inmediaciones de la casa de Yoyochin. Sin embargo, el exaltado ánimo que privaba entre la multitud estaba aún lejos de extinguirse. Los rumores acerca de la existencia de fuerzas mercenarias dentro de la ciudad eran ya del dominio público, y la enardecida población se lanzó a tratar de localizarlas. En ninguna parte fue posible hallar a un solo mercenario. Estos habían huido muy de mañana, al percatarse de la imposibilidad de pretender llevar a cabo una agresión frente a un pueblo organizado y en actitud de alerta. Ante lo infructuoso de su búsqueda, la multitud desahogó su furia destruyendo e incendiando las casas y los talleres de Coahuachín y de todos los incondicionales. En la tarde de ese mismo día, mientras los rescoldos de las casas incendiadas aún humeaban y la calma retornaba lentamente a la agitada capital azteca, Coahuachín y su camarilla abandonaron la ciudad, protegidos de las iras populares por un numeroso contingente de tropas. Izcoatl había decretado que los fracasados conspiradores fueran expulsados de los confines del reino azteca, quedándoles prohibido el retorno bajo pena de muerte. A pesar de que Tlacaelel se opuso terminantemente a que en los códices, en donde iban siendo anotados los principales acontecimientos, se registrasen las maniobras urdidas por Coahuachín y sus secuaces, aduciendo que las actividades desarrolladas por dichos sujetos constituían un hecho carente de la menor importancia. El pueblo, por medio de la tradición oral, conservó fiel memoria de estos sucesos, a los cuales dio la irónica denominación de la rebelión de los falsos artistas. Sí existe la justicia divina. Tal vez no la llegues a ver o a sentir, pero una vez que lo sueltas y que pones tu vida en manos de la energía, de Metatron, de Dios, de Huitzilopochtli, de Coatlicue, de estos avatares también. Tal vez no lo llegues a ver o presenciar, pero confía y ten fe. Que disfrutes tu día. Bendiciones.